Buenas tardes, doctor Omar Álvarez Herrera. Muy buenas tardes a todos los presentes del Colegio de Ingenieros de Perú y a todos los presentes que nos siguen por el canal de nuestro colegio CIP TV y por las redes sociales que se transmite. Les saludo el ingeniero Abel Salazar, coordinador de este programa como responsable miembro del Comité de Conectividad y Banda Ancha. En esta oportunidad, estimados colegas, les presento al doctor Víctor Omar Álvarez, que nos es muy grato y significativo de tenerlo en este conversatorio que nos ilustrará sobre el tema conectividad para mejorar el índice de desarrollo humano 2025. El doctor Víctor Recording in Álvarez, progress. el doctor Víctor Omar Álvarez es abogado de la Universidad Pontificia Católica del Perú y obtuvo el título con la mención de muy bueno en la sustentación de la investigación de límites máximos permisibles de radiaciones no ionizantes en telecomunicaciones. Fue viceministro de Comunicaciones y viceministro de Transportes, exdirector ejecutivo de Pronatel, asesor en la Agencia Especial del Perú, CONIDA, y en el Minedu trabajó como Defensoría del Pueblo, entre otras entidades del sector público. Es conciliador extrajudicial egresado del Centro de Capacitación de la Cámara de Comercio de Lima y registrado ante el Ministerio de Justicia, mismo que lo ha certificado como conciliador especializado en lo laboral. Tiene estudios de maestría en políticas públicas y gestión pública en la Universidad Pontificia Católica del Perú. Recientemente fue viceministro de Comunicaciones y exdirector ejecutivo de Pronatel, asesor de la Agencia Especial, como dije, de CONIDA. Fue gerente general en Perú Investor, SAC especializado en asesoría legal en telecomunicaciones. Actualmente se desempeña como docente universitario con más de 12 años de docencia en la Universidad Pontificia de la Católica, en la sección de telecomunicaciones, y 2 años en la Cátedra de Derecho de Telecomunicaciones de la Universidad de San Marcos. Tiene estudio de la gestión ambiental en el Instituto de Ecología Política de Chile. Es diplomado en telecomunicaciones y nuevas tecnologías por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tiene el certificado en Corea del Norte sobre política de tecnología en información y comunicaciones. Fue miembro de la Comisión Consultiva e Informática y Telecomunicaciones del Ilustre Colegio de Abogados de Lima para los periodos 2007 y 2011. Doctor Álvarez, pasemos al tema que corresponde, pero antes quisiera que usted dé sus palabras iniciales para entrar de lleno al tema. Doctor Álvarez, que bien, como usted me dijo, ha viajado a Barcelona, donde usted actualmente se encuentra, dentro de un congreso de telecomunicaciones. Doctor, muy buenas tardes, reiterando. Su micro, por favor. Su micrófono, por favor. Muy Doctor, buenas buenas tardes. tardes. Muy buenas tardes para ustedes. Para mí son buenas noches, son casi un poco más de las 10 de la noche. Pero quiero primero agradecerle personalmente a ingeniero Abel Salazar por la invitación al programa del Colegio de Ingenieros y por su intermedio saludar al Colegio de Ingenieros del Perú, por el cual tengo muchos, mucho reconocimiento y mucho agradecimiento por siempre colaborar y coordinar en aspectos académicos con mi persona. Eh, en sí, la experiencia en la gestión me ha permitido entender los problemas del sector, en concreto el MTC, y analizarlos con el objeto de concluir y recomendar un plan de acción del MTC. Esto lo hago particularmente, y esto es una expresión personal, porque deseo que mi país avance aún más y aceleradamente en el tema de desarrollo humano que vamos a pasar a explicar, ¿no? Eh, Porque somos conscientes que al hacerlo, lo hacemos por todos los peruanos, por nuestros hijos, por nuestra familia
y nuestros amigos. Así que en ese sentido es lo que me lleva a presentarles esa experiencia y esta manera de la cual he estructurado el tema de conectividad con desarrollo humano. Perfecto, doctor, muchas gracias por sus palabras, de verdad. Igual el Colegio de Ingenieros en su objetivo de lograr la interfaz entre la academia, el Estado y el colegio, pues está en esta preocupación de brindar conocimientos de personas que realmente han llegado a lugares muy importantes y preponderantes para el desarrollo de nuestro país. Comparto sus ideas porque tenemos que ser unos patriotas para seguir adelante y mejorar nuestras telecomunicaciones, que incluye la conectividad, que realmente va a ser importante para el progreso del país. Doctor, entonces pasemos al tema sobre la conectividad para mejorar el índice de desarrollo humano hacia el 2025. En todo caso, agradeceremos que nos ilustre claramente a qué se refiere lo de la conectividad para mejorar el índice de desarrollo humano al 2025. Su, 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 su micro, por favor. Su micrófono, por favor. Sí, decía que quisiera saber si podríamos compartir una pequeña diapositivas que estaba haciendo sobre esto para que se pueda observar y tener las ideas. Este, Eh, Está habilitado para que comparta, doctor. a ver, Hay un icono donde dice más, agregar y a ver, pica. La parte estoy viendo inferior, más, sí. ya, ahí aparece compartir pantalla en el menú. No, no me parece esa opción. Al lado derecho, donde dice, cerca a la parte donde dice salir. Salir, ahí Sí, dice más. no, Pique no me eso. parece. Sí, no, ya, Perfecto. puesto como Sí, se perfecto, está observando, doctor. de acuerdo. Se observa Sí, claramente. bien. El conectividad y desarrollo humano. He utilizado el concepto de desarrollo humano porque es lo que trae a colación siempre el bienestar social. Y el desarrollo de cada ser humano lleva a un desarrollo de una colectividad, en nuestro caso, de nuestro país. Pero esto no solamente lo utilicé por usar un concepto abstracto, sino además porque lo que quería considerar es que ya existe por parte del PNUD, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, un estudio sobre esto, de tal manera que ellos lo que hacen es establecer indicadores para el desarrollo humano. Obviamente, este indicador tiene una serie de aspectos o valoraciones que consideran para que componen el índice total, ¿no? Basados en una visión multidimensional que viene a propósito de los estudios de la pobreza multidimensional. Entonces acá quiero presentarles brevemente, si se observa bien, eh, el indicador para el año 2019. El indicador de desarrollo humano para el año 2019, para el Perú,
era el siguiente. Estábamos nosotros, no voy a dar el índice exacto, porque hay un índice, un número numérico de cálculo de índice, sino el puesto en el que nos encontrábamos respecto de 189 países, ¿no? En el año 2019, antes de la pandemia, nos encontrábamos en el puesto 79. Esa clasificación nos coloca dentro del sector de desarrollo humano alto, ¿de acuerdo? Para el año 2001, de acuerdo al informe Human Development Report, el reporte del PNUD del año 2021-2022, el índice de desarrollo humano del Perú para el 2021 nos coloca en el puesto 84 de 191. Si se hace se revisa la proporcionalidad del mismo, resulta que hemos bajado en el índice de desarrollo humano en términos generales. Y esta es una tendencia no solo en el Perú, sino en el mundo. De acuerdo al reporte del PNUD, en el mundo, producto de la pandemia, el índice de desarrollo humano ha venido a menos. Entonces, ¿por qué toco esto? Porque es lo que todos buscamos, como hace un momento usted lo dijo, por parte del mismo Colegio de Ingenieros y particularmente hacia mi persona, ¿no? Buscamos ese ideal de desarrollarnos. Bien, y acá quería presentar una cita de un PhD en economía del Massachusetts Institute of Technology, William Russell Sterling. Es un investigador norteamericano, además del Banco Mundial, ¿no? Él señala o afirma, entre una de sus cosas, que el crecimiento de un país, entiéndase ese crecimiento para el desarrollo, ¿no? En una pregunta de cómo desarrollar, crecer, entiéndese que el desarrollo del mismo está más asociado, señala él, al cambio tecnológico que a la inversión. Él afirma esta cosa, ¿no? Que el desarrollo se asocia más al cambio tecnológico que a la inversión. Ojo, obsérvese, cambio tecnológico, ¿no? No es que no haya tecnología, sí hay, sino se requiere un cambio tecnológico. Entonces, la pregunta que nos viene seguida es, ¿y en qué hacer ese cambio tecnológico, no? O sea, para precisamente promover ese desarrollo humano. Bueno, según la CEPAL y según muchos entendidos, entiendo, incluyendo los informes que difunde AFIN, ¿no? Y que es la Asociación para el Fomento de la Inversión fomento de la infraestructura en nuestro país y de muchos entendidos, pues tal como lo señala la CEPAL, las obras de infraestructura que están dedicadas a los servicios públicos básicos, como son transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento, son los más importantes y por lo tanto mejoran la calidad de los servicios y como ellos mismos dicen en ese párrafo que les presento en la parte final, nos permiten aumentar el bienestar general de la población. Entendido esto, eh, entiendo por qué es el énfasis en el tema del desarrollo de infraestructuras, ¿no? Entonces, hablando de esto, tenemos una autoridad eh, como el MTC, o sea, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que está este, plagado de estos temas de infraestructura, ¿no? Y acá quise resumirlo de la siguiente manera, ¿no? En verdad, revisando estos temas de infraestructura relacionados al MTC, a los que vimos en nuestra calidad de viceministro en ambos sus sectores, es que podríamos etiquetar fácilmente al MTC como el Ministerio de la Conectividad, porque efectivamente, no solamente la conectividad, cuando hablamos de conectividad, hablamos de conectividad en comunicaciones, sino efectivamente hay conectividad en transportes. Y esencialmente, como traté de poner didácticamente en esta lámina, transportes implica en el área terrestre, aérea y acuática, ¿no? Y, y en el área de comunicaciones, la conectividad se da a través de los medios de cable físico y los medios radioeléctricos, ¿no? Del espectro radioeléctrico. Cada uno de estos servicios, tanto de transporte y comunicaciones, tienen sus vehículos en el caso de transportes, ¿no? Tren, camiones, en el caso aéreo, aviones, en el caso acuático, pues las naves, ¿no es cierto? Y en el caso de comunicaciones, tenemos dispositivos, ¿no? Que pueden ser tanto inalámbricos como eh, dispositivos terminales fijos, ¿no? Que se enlazan a sistemas fijos de cableado, ya sea fibra óptica, o sea, yo qué sé.
Y lo que soporta cada uno de estos vehículos, en el caso de transporte, y estos dispositivos en las comunicaciones, son la infraestructura, ¿no? Los que los tienen en red y lo soportan. Estos no pueden, estos equipos terminales o estos vehículos terminales no pueden existir si no existe una infraestructura que los soporte, los guía, ¿no? Y tenemos por eso infraestructura de carreteras, infraestructura ferroviaria, infraestructura aeroportuaria y la portuaria, efectivamente. Y en el caso de los dispositivos para comunicaciones tenemos pues las infraestructuras radioeléctricas como tienen los servicios satelitales, y los enlaces radioeléctricos terrestres, ¿no? Y por otro lado tenemos la postería, la clásica postería, la que ustedes pueden observar en esa foto. Entonces, el MTC, pues, es, es, es esencialmente un ministerio de conectividad. Y presento los dos, si bien nosotros estamos más abocados al tema de comunicaciones, presento los dos porque es importante ver lo siguiente. Viendo este asunto, uno diría, oye, siempre se ha estado hablando de que transportes es un sector muy grande y debería dividirse. A veces se han hecho propuestas incluso de tener un ministerio aparte, ¿no? Pero sin embargo, creo que en lugar de verlo eso como una objeción, se podría ver más bien como una oportunidad. Y es lo que voy a tratar de explicar en un momento, ¿no? Bien, esa es la infraestructura que se requiere. Pero según el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad del año 2019, ¿no? Es un estudio, esto lo he sacado de un estudio publicado por AFIN, por los consultores Vidensa, ¿no? Es un estudio de junio del 2021 que presenta esta cifra, ¿no? La brecha de infraestructura básica en el Perú de largo plazo es de algo más, un poco más de 363 millones de dólares, ¿no? Perdón, 363 millones de soles, ¿no? Esa es la brecha de inversión en infraestructura de largo plazo. Pero, ¿qué hay de particular en esto, ¿no? Fuera de obviamente lo que dice la consultora, esto está publicado en la página web de AFIN, señala que al ritmo de ejecución actual no será posible, eso lo dice el 2021, no será posible cerrar la brecha de infraestructura. Pero hay un detalle particular, ¿no? Y cómo es que el énfasis en la infraestructura de servicios básicos era cierto por estos organismos internacionales. Y es que de esta suma total de la brecha, más de la mitad de esa infraestructura es para conectividad. O sea, más de la mitad, si sumamos, porque está disgregado en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, esta brecha, tenemos que para el MTC nomás estamos hablando de 181.335 millones de soles para el largo plazo, que es la inversión que se requiere para infraestructura, para el largo plazo, para conectividad, para el periodo que va del 2019 al 2038. ¿No? Entonces, es prioritario y a su vez de esta brecha de infraestructura total del país, más de la mitad lo tiene el MTC. Bien, Ahora, doctor. muy rápidamente, termino con esto, son dos cosas nomás. Lo urgente, por lo tanto, o sea, viendo esta brecha de infraestructura, viendo esta necesidad de hacer el cambio tecnológico para llegar al desarrollo humano, nuestra propuesta es que es urgente, voy a decirlo en esos términos, tecnologizar la gestión pública. Y no se debe seguir haciendo las cosas de la misma manera como se están haciendo. Ello denota poca inteligencia, dado que todo está fallando debido a que los desborda. Y los desborda porque las demandas sociales se incrementan cada vez en forma exponencial, cada vez son más, ¿no? La inmediatez y la urgencia que se requiere para solucionar los problemas también exige velocidad de aceleración. Los problemas multidimensionales se vuelven cada vez más complejos, ¿no? Y se exige además que el resultado de esta solución sea de calidad. Finalmente, hay que hacer un seguimiento para la mejora constante de todo esto. Entonces, y aquí termino con esto, ¿no? ¿Qué cambio tecnológico qué cambio tecnológico hacemos y cómo se gesta? En particular, para el MTC, lo he dividido en dos partes, ¿no? Lo que es una mirada desde la gestión, desde la política pública y una mirada desde la gestión pública. En la política pública se requiere, para hacer tecnologizar esta gestión pública, se requiere una única autoridad para la conectividad digital. El BMC del MTC debería absorber
a la Secretaría de Transformación y Gobierno Digital de la PSM. ¿Por qué digo esto? Porque se están haciendo cosas, por un lado, por el Viceministerio de Comunicaciones y por el otro lado, por la Secretaría de Transformación y Gobierno Digital, sin que éstas armonicen los criterios, integren los criterios. Entonces eso ocurre que, por un lado, una política de transformación digital no avanza porque no hay viabilidad por parte del Viceministerio de Comunicaciones, porque no tienen ellos también las coordinaciones pertinentes o los estudios eh, eh, anticipados para poder conciliar los puntos técnicos que cada uno tiene que ver, ¿no? Por el lado de conectividad, la MTC, y siguiendo criterios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y por otro lado, tenemos un plan nacional de banda ancha que propone el BMC, pero que tampoco avanza porque los funcionarios no suscriben las actas, por decir, de los avances sobre estos estudios, ¿no? Entonces, ¿esto qué denota? Denota que están desintegrados, que no armonizan. Entonces, no se permite avanzar una política propuesta por uno y otra política propuesta por el otro. En sí, los funcionarios, y esto se lo dedico a los funcionarios con los cuales hemos trabajado y asesores que estuvieron ahí y hicieron estudios sobre esto. Hay un benchmarking efectuado sobre estos puntos en Latinoamérica y son muy pocos países que tienen divididos el lado de la autoridad de la conectividad con el lado de la autoridad digital, porque ya no se puede ver esto en forma separada. Es, es torpe no poder avanzar integrando esto y acá se requiere una integración de esos puntos. Es un punto de vista personal, ¿no? Así también en la operación y mantenimiento de la red dorsal se debe ampliar y expandir las pistas con canaletas para fibra óptica, es una propuesta que hemos venido haciendo y pensando allá, ¿no? Y la infraestructura de telecomunicaciones de corto plazo tiene que ser para la educación, de mediano a la salud y la seguridad, de largo plazo. Podemos pensar en, por ejemplo, una fibra submarina hacia Pacífico, ¿no? Que venga desde el Asia hasta, ¿por qué no?, el Perú, ¿no? Hay que pensar en la tecnología satelital para estos temas de infraestructura del corto plazo, para poder llegar, por ejemplo, a los colegios rurales o no conectados más apartados del país, donde no se puede llegar con fibra óptica y con seguridad no es tampoco mercado para algunos operadores para que estos puedan llegar. Hay que obviamente fomentar las operaciones móviles terrestres en 4G, 5G y 6G, ¿no? Las redes comunitarias, propuesta de dos entusiastas y jóvenes valores en el Ministerio de Transportes, la fibra óptica subfluvial, que ya lo empiezan a hacer algunos operadores en Iquitos, eh, otra propuesta, adosar la fibra óptica por todo el oleoducto de la selva peruana para que llegue fibra al Perú. No, hasta ahora no se da una respuesta concreta de por qué no se podría adosar la fibra al oleoducto. Entonces, el diseño de la Política Nacional de Telecomunicaciones y Transformación Digital debería ser integrada. Todo esto con Perfecto. también ver el tema de la arquitectura digital, ¿no? Que deja de lado la interoperabilidad y el alcance de arquitectura digital es más integral y nacional, ¿no? Implica el desarrollo de microservicios, clases abstractas, código único, encapsulamiento de características transversales, script, bueno, temas técnicos que no. Finalmente, con la gestión pública, pues darle en serio al tema de la transformación del gobierno digital en todos los niveles de gobierno, eliminando previamente barreras burocráticas y la ineficiente labor pública, ¿no? Que también la hay. Los smart cities dentro de la gestión pública serían muy importantes, ¿no? Para que incluya la inclusión tecnológica en las edificaciones, por ejemplo, Seguro. reconocimiento facial, seguridad ciudadana, y los mismos proyectos que trabaja el MTC como Sismate y el 911. ¿No? Movilidad sostenible también lo trabaja el MTC. Esto permite reducir las muertes por accidentes de tránsito y trae bienestar a los usuarios, además de mejorar el tipo de energía que se utiliza para estos casos. El desarrollo de proyectos de infraestructura de transportes en todos los niveles, ¿no? Con energía sostenible y comunicaciones. Acá, Bien. solamente terminando ya, tienes ahí una fotito donde en España, por ejemplo, se hace esto, ¿no? Se hacen surcos como canaletas para meter la fibra óptica. Entonces, esta es una de las propuestas que están ahí vigentes, pero todo esto requiere una serie de cambios en la regulación e incluso que implican desregular, ¿no? El sector. Seguramente, doctor.
Bueno, el tiempo no se ha acabado. Creo que esto va a haber una segunda parte, doctor. Lo Sí. que sí estoy seguro y comparto con usted totalmente que, y esto propugno a nivel del Colegio de Ingenieros, y estoy propulsando ya a otro nivel, que realmente debe el Perú, con la parte que usted recomienda, la parte tecnológica, debe hacerse como una agenda nacional, una agenda que un plan del desarrollo, como usted dice, al 2025, al 2030, al 2050, porque no podemos seguir rezagados en ese puesto con las comunicaciones aquí en nuestro país. Doctor, el tiempo se nos ha acabado, fue muy rápido, pero muy, muy interesante, y de pronto le digo que lo convocaremos tal vez al Colegio de Ingeniero para hacer un conversatorio, de pronto para tomar unos planes de lo que usted, las ideas que tiene usted, y así avanzar y proponer realmente como una opinión colegiada de parte de nuestro Colegio de Ingenieros, con el apoyo suyo y otros especialistas al MTC. Y si esto no da a ese nivel, pues iremos a los niveles correspondientes para que realmente lo que usted propone, que esté dentro enmarcado en una agenda nacional, se cumpla. Doctor Álvarez, le estoy o le estamos muy agradecidos y no se imagina cuánto. Ya veremos la otra parte, que la pregunta que todavía no nos ha respondido. Le agradecemos bastante, Ah, doctor. sí, una última afirmación solamente esperanzadora es que el tema de decir, de titular Desarrollo Humano 2025 es porque consideramos que si empezamos a trabajar ya, si los sectores empiezan a trabajar ya, al 2025 ya tenemos una realidad diferente con el país, ¿no? Se inicia el despegue de desarrollo, es de acuerdo a lo que se ha trabajado con los especialistas, es posible en 2 años, si se empieza ahora, en 2 años tener ya un inicio de desarrollo sostenible del país, ¿no? Bien, doctor, le deseamos una buena estadía en Barcelona, donde se encuentra un congreso, y felicidades. Doctor, muchísimas gracias de verdad. La verdad es que le vaya muy bien. Éxitos. Muchas Felicidades. gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos.